Marcos capítulo 11 y vamos a ver en este día los versículos 20 al 26. Son solamente 7 versículos de la palabra del Señor, pero que tienen una enseñanza poderosa para cada uno de nosotros. El día de hoy quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado El objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. Hay personas que cuando se habla de la confianza, hay personas que dicen que no confían en nada ni en nadie, ¿verdad? Incluso algunas personas lo llevan hasta un poquito más distante. Dicen, yo no confío ni en mi propia sombra, dicen algunas personas. Es un dicho que hoy en día muchas personas conocemos. Pero mientras hay unas personas que son bien, pero bien desconfiadas, hay otras que son muy confiadas o que dicen tener fe en diferentes cosas. Hay personas que tienen fe en cualquier cosa, incluyendo una patita peluda de un conejito que cargan en su llavero, en su bolsa, porque piensan que con esa patita de conejo van a tener mejor suerte, la patita del conejo los va a cuidar, van a poder vivir de una manera más segura. Otras personas ponen su confianza en alguna imagen que aparece, una imagen en una tortilla que está quemada, que parece la imagen de Jesús. Y empiezan a poner su fe y empiezan a llamar a los diferentes vecinos, familiares que vengan a ver esta imagen en esta tortilla. Algunos tienen fe en imágenes o en personajes, en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Incluso tienen fe algunos dentro de la iglesia en su propia lengua. Algunos dicen es que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y de cierta manera podemos decir que sí, la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pero ¿qué quiere decir eso? Muchos han tomado esto como si fuéramos ese tipo de personas que con declarar las cosas, con decretar las cosas y proclamarlas como el poder de la vida y la muerte están en la lengua, han dicho, pues lo que yo diga, eso tiene poder. Lo que yo hable, lo que yo pueda decretar, eso va a suceder. Cuando realmente la palabra del Señor está diciendo que el poder de la vida y la muerte, está hablando básicamente, si yo le digo a una de mis hijas, qué hermosa eres, qué organizada eres, empieza uno a alimentar la confianza en nuestras hijas, diciéndole eso, la va levantando uno. Como también pudiera decirle una persona, ni siquiera quiero tomarme a mí como ejemplo, un padre le podría decir a un hijo, eres inservible, eres inútil, y con esas mismas palabras ir haciendo que estos hijos vayan decayendo. No somos personas que con nuestras palabras y nuestras lenguas podemos decir algo, decretarlo y declararlo y profesarlo y proclamarlo, y que va a suceder. Aunque hoy en día el pasaje de que vamos a estar viendo se ha tomado de esa manera y se ha malentendido de esa manera. Hoy veremos cómo el objeto de una fe verdadera no se encuentra en ninguna de estas cosas, ni en una patita de conejo, ni en una tortilla quemada con la aparente imagen de Jesucristo, ni en nuestra lengua, ni en una imagen. La verdadera fe se encuentra en Dios y solamente Dios. Vamos a ver los versículos 20 y 21 para ver el primer punto en esta mañana, un testimonio más de la divinidad de Jesús. Sabemos que Jesús, decimos, era Dios desde el principio, no porque en el principio fue Dios solamente y ya dejó de serlo. No porque cuando era hijo de Dios en el cielo y vino a este mundo a humanarse, dejó de ser Dios. Él fue Dios 100% o verdaderamente o completamente Dios en todo momento. Dejó su trono en el cielo. Vino a habitar a este mundo en un cuerpo como el de usted y el mío. Pero siempre fue Dios desde la eternidad pasada y siempre seguirá siendo Dios en la eternidad futura.
Dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Si usted estuvo aquí en un mensaje anterior reciente, usted vio cómo el Señor Jesucristo, cuando se arrimó a esta higuera buscando fruto, aunque no era tiempo de los higos, dice el escritor bíblico, no era tiempo de los higos, el Señor se acercó a buscar higos, porque aunque no era tiempo de higos, era tiempo de las brevas. Y dijimos que las brevas son aquellos higos que en la temporada pasada no alcanzaron a madurarse. Entonces, aunque no era tiempo de los higos, era tiempo de que hubiera algo en el árbol. ¿Por qué? El árbol se miraba frondoso. Tenía muchas hojas. Y este árbol debía de llevar por lo menos brevas. Y cuando el Señor tuvo hambre, se acercó al ver este árbol frondoso. Y cuando llegó y examinó el árbol, no encontró fruto. Era el tiempo, hermanos, de la Pascua. Habían 2 millones de personas aproximadamente en Jerusalén. Cuando Jesús entra un domingo a Jerusalén, en esa entrada triunfal, luego el próximo día mira la higuera que no tiene fruto. El día lunes maldice esta higuera. Y fue el día martes, el próximo día, en donde se lleva a cabo el suceso o la historia que estamos leyendo el día de hoy. Fue el día del martes cuando la higuera se seca. Un día después que Jesucristo la maldijo, se secó. Antes había maldecido esta higuera estéril sin fruto, porque esta higuera sin fruto representaba al pueblo judío. Un pueblo judío que tenía mucha algarabía en ese momento, con 2 millones de personas celebrando la Pascua. Habían venido a Jerusalén porque Jerusalén era el centro de adoración de la nación. Pero esta higuera representaba el pueblo judío, porque era un pueblo que había visto a Dios en Jesús, hombre. Había seguido a Jesús. Había visto sus milagros, como Él liberaba a los liberaba a los endemoniados de los demonios, como Él sanaba a los enfermos, como multiplicaba el pan y los peces. Habían visto a Jesús como tenía dominio sobre el mar y sobre el viento. Pero lo habían seguido muchos de ellos. La gran mayoría había seguido a Jesús solamente por ese bien temporal, por ese bien que era pasajero, por un pedazo de comida, por una sanidad. Y es Pedro, hermanos, el que, acordándose de la maldición de Jesús, vuelve la mirada de Jesús hacia la higuera y dice: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Este fue un testimonio, hermanos, de la divinidad y la autoridad de nuestro Señor Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio Jesucristo estaba con Dios. Estaba con esa unidad, el un Dios, en esa unidad, en 3 entes, en 3 personas, en 3 centros de conciencias. Estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de ellos era el Hijo, que estaba desde el principio con Dios, y desde el principio era Dios. Señor Jesús, el Señor Jesús tiene autoridad divina. Es por eso cuando Él enseñaba, la gente que lo seguía debería de haber puesto atención, porque era el mismo Dios que estaba frente a ellos enseñándoles. El pueblo judío había seguido a Jesús de vista, pero no doblegó su corazón delante de Él. Cantábamos hace unos momentos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Hermanos, este cuerpo debe de ser golpeado, como Pablo lo dice en las Escrituras. No como era golpeado en la religión, no me gusta decir religión tradicional, pero en esa religión, que gente agarra látigos y se golpea.
Pero nuestro cuerpo debe ser golpeado, hermanos, espiritualmente todos los días. Porque vivimos con uno de los enemigos, dormimos con uno de los enemigos de nuestra espiritualidad. Nuestros tres enemigos son el mundo, Satanás, pero también es el cuerpo. Es nuestra carne, que día tras día trata de no doblegarnos ante Dios, sino doblegarnos ante sus propios deseos, sus concupiscencias, sus pecados. El pueblo de Dios étnico, el pueblo de Israel, el pueblo judío, siguió a Jesús de vista, pero nunca doblegó su corazón delante de Él. Y es por eso que esta higuera representaba a este pueblo. Le recibieron en la entrada triunfal pensando que era algo que en realidad no era, que había venido a hacer algo que en realidad no había venido a hacer. Entonces esta higuera se seca, y aparte de ser representativa de Israel, era un testimonio más de la autoridad divina de Jesús. Si el pueblo judío, hermanos, hubiera tenido fe en Dios, hubiera tenido fe en Jesús también, hubieran creído en el Hijo de Dios, hubieran seguido a Jesús, no solamente por el bien temporal, sino porque era Dios, porque en Él encontraban el camino a la vida eterna. Dios ya les había dicho al pueblo judío que no era un pueblo especial, que el Señor había escogido, pero les dijo: te escogí no porque fueras algo especial. Estoy parafraseando. Eras el más pequeño, el más insignificante entre los pueblos, pero Dios escoge lo más insignificante para que su nombre sea glorificado en medio de eso. Y escogió a este pueblo le dio las Escrituras. Y creo que es Romanos donde Pablo menciona que ellos han sido los que han recibido la palabra de parte de Dios para el mundo entero. Era un pueblo que en esa manera de mirar las cosas era especial, porque habían recibido de parte de Dios las Escrituras. Conocían las Escrituras, muchos de ellos sabían lo que las Escrituras decían acerca del Mesías que vendría, pero llegó el Mesías, pasó en medio de ellos y no lo reconocieron como Mesías. Incluso el día de ayer, estaba escuchando un testimonio de un judío hablando con un cristiano, y el día de hoy para ellos es algo extraño el creer que Dios puede humanarse. Y cuando su Mesías llegó, no lo reconocieron, no lo recibieron como el Hijo de Dios, no lo recibieron como Dios. Y el pueblo judío, hermanos, tenía todo menos fe, hermanos. Ellos tenían religión. Eran personas religiosas que en la Pascua se alborotaban todos y llegaban a adorar a Dios. Tenían sacrificios, tenían las Escrituras, tenían ceremonias, tenían fiestas, tenían incluso el fervor que se necesita para adorar a Dios, pero su enfoque estaba equivocado. Ellos tenían mucha actividad. 2 millones de personas estaban allí para la Pascua. Había mucho movimiento en este tiempo en Jerusalén, pero las cantidades numerosas, la mucha actividad, jamás ha sido un indicativo de que en ese lugar hay fe. Vaya a los summits los sábados. Vaya a las ferias de comida que hay en diferentes lugares en Orange County, en Los Ángeles, y usted va a ver que hay muchas personas ahí reunidas. Muchas personas tomando el tiempo y haciendo tiempo para lo que les interesa, para lo que es importante para ellos. Hoy domingo hay muchas personas metidas en las congregaciones, en las paredes que se llaman iglesias, pero no todos los que están allí no todos los que están allí han reconocido a Jesús como Dios. No todos los que están allí han doblegado su corazón o hecho la intención de doblegar su corazón continuamente delante de su Creador. Tenían todo esto, hermanos, pero no tenían fe en Dios. Y el pueblo judío, a pesar de sus tradiciones y ritos, más bien tenían fe en sus acciones. Cuando llegaban a Jerusalén en la Pascua,
Sentían que habían cumplido con Dios. Sentían que ahora eran merecedores del favor de Dios, como lamentablemente muchas personas que llegan a la iglesia los domingos sienten: ya cumplí con Dios, tengo mi lista de cosas que hacer en la semana, check, check, domingo, check. Ya cumplí con Dios. Ahora el día lunes puedo vivir a mí como a mí se me plazca vivir. Puedo hacer las decisiones que a mí me den la gana de hacer. Pero no es así, hermanos. Nuestro corazón debe de estar doblegado delante de Jesús todos los días. Si no alimentamos, hermanos, el espíritu, estaremos alimentando la carne. Si no estamos depositando en el banco espiritual de nuestras vidas, vamos a estar depositando en el banco carnal de nuestros cuerpos. Debemos doblegar nuestros corazones delante de Dios. Ellos tenían fe en sus acciones, ignoraban los mandamientos de Dios y habían olvidado sus promesas, seguían estériles como la higuera sin fruto. Tuvieron las pruebas. Jesús demostró que Él era quien Él decía que era. Y muchas veces el Señor les dijo que Él era Dios sin decir que Él era Dios. ¿Ha visto usted esos memes en los medios sociales que dice: di que eres algo sin decirlo, o algo así? Y muestran diferentes situaciones. Jesucristo decía, gritaba que Él era Dios sin decirlo, mostrando su poder sobre todas estas cosas, sobre la enfermedad, sobre el viento, la naturaleza, sobre el mundo espiritual, dominio sobre los demonios. Y aquí ahora Él maldice esta higuera. Esto no era algo común, hermanos. Y esta era un acto de ira o de enojo de parte de Dios, de Jesucristo, pero no fue un enojo como el de nosotros. Cuando nosotros nos enojamos, en nosotros hay pecado. En Jesús no hubo pecado. Pero esto no era algo común, hermanos. Si vemos el pasaje paralelo de Mateo 21, nos dicen o nos demuestran que los discípulos tuvieron un asombro cuando ellos preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Es verdad, hermanos, la higuera no estaba sana totalmente. La higuera debería de haber tenido brevas. Debería de llevar algo de fruto para que Jesús comiera cuando tuvo hambre. La higuera se miraba saludable, muchas hojas. La apariencia de esa higuera parecía una higuera saludable, con un follaje frondoso de hojas, pero no llevaba fruto. No era para que se secara tampoco al instante, a pesar de no estar saludable, a pesar de no llevar fruto, no era para que de un día al otro se secara. ¿Ha visto alguna vez usted un árbol que se mira saludable un día y completamente seco de raíz el próximo día? Y aquí estamos hablando, hermanos, 24 horas transcurrieron cuando pasó esto. ¿Ha visto usted alguna vez que esto sucede? Versículos 22 al 24. Estos 3 versículos nos enseñan que solo Dios debe ser el objeto de nuestra fe. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Yo me recuerdo en un tiempo cuando yo era niño. Yo crecí en el Evangelio. No siempre el Evangelio estuvo dentro de mí. Yo crecí en un hogar que seguían los estatutos cristianos, que íbamos a la iglesia cristiana. Escuchaba de esas historias. En la escuela dominical me enseñaban las historias de Jesús. Yo me recuerdo un día de niño salir afuera y a la distancia ver una montaña, y me puse a orar. Y yo decía: yo tengo fe.
Yo tengo fe que si yo le digo a esa montaña que se mueva, se va a mover, porque así dice la Biblia. Es más, dice Jesucristo que si yo creo que lo que digo sucederá, va a suceder. Y yo me puse a orar, hermanos, con una oración, yo creo de las oraciones más fervientes que un niño puede hacer. Pero yo creo que usted sabe lo que sucedió. Esa montaña no se movió. Esa montaña siguió siendo la misma montaña, del mismo tamaño, situada en el mismo lugar, sin moverse. Ni siquiera hubo un temblor pequeñito para decir, pues el Señor me escuchó o me dijo que estaba escuchando. Ni siquiera tembló. Hermanos, vemos que en este momento, en este pasaje, el Señor nos dice algo similar. Pero muchas veces se malentiende lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Miramos lo que el Señor quiere decirnos. Vemos que aunque Pedro es el que inicia la conversación, Jesús dirige a todos. Él contesta a todos. Cuando Pedro le dice, mira, maestro, la higuera que tú maldijiste está ya seca. Jesús no solamente le contesta a Pedro, le contesta a todos sus discípulos y les dice, la respuesta les dice, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Jesús quería que los discípulos tuvieran fe en Dios. Estaban, hermanos, en la semana de la Pascua, cuando el Hijo de Dios sería entregado para sufrir y para morir. Estaban solamente a horas que sucediera eso. Habían seguido a Jesús por 3 años y estaban solamente a horas que se cumpliera lo que Él ya les había anunciado 3 veces. El Hijo del Hombre será entregado a los religiosos y le maltratarán, le avergonzarán y será llevado al matadero, pero al 3er día resucitará. Qué bonita historia, qué bonito saber que nuestro Jesucristo resucitó, pero antes de resucitar, Él murió. Y en ese momento de morir fue el momento más oscuro de la historia, pero el momento también más glorioso vino 3 días después, cuando Él resucitó. Y nosotros podemos decir, bueno, qué bonita historia que Jesús haya resucitado, pero venía primero el momento oscuro. Antes de que salga el alba, llega el momento más oscuro de la noche. Antes de que podamos recibir del Señor la respuesta, puede que pasemos por el momento más oscuro de nuestro caminar. Pero el Señor les había dicho que Él iba a ser entregado, que iba a sufrir, que iba a morir. Dios quería que ellos miraran hacia la oración, que confiaran en la oración como una herramienta que Él les había dejado. La fe de los discípulos sería probada en algunas horas, hermanos. Era necesario que ellos pidieran a Dios en fe en el momento que llegara la prueba. Esa era la herramienta. Esa era la herramienta que ellos debían de usar. Ellos necesitaban respaldarse en fe, en la oración. Y Jesús dirige la atención de los discípulos hacia ella. ¿Cuántos de ustedes oran? ¿Cuántos de ustedes oran todos los días y estoy mirando para abajo porque no quiero mirarlos? No quiero mirar que algunos de ustedes agachen su cabeza en vergüenza. No quiero mirar que algunos digan que sí, que algunos digan que no. Pero todos los días, cada uno de nosotros debería de confiar en la oración como Jesucristo quería que sus discípulos confiaran. Todos los días, hermanos. Y no me refiero nada más a cuando llegamos a la mesa para comer. Señor, bendice esos alimentos que tú nos has provisto en el nombre de Jesús. Amén. Me refiero a que entres a tu lugar privado, que cierres las puertas de tu recámara, de tu closet, y pases un tiempo en clamor ferviente con ese Padre Celestial que tienes en los cielos. Todos los días. Eso debe de ser nuestro alimento. Eso debe de ser lo que nos levante espiritualmente todos los días. Es necesario mantenernos conectados a la vid.
El pámpano que está desconectado de la vid se va secando. No podemos permitir que nuestras vidas se sequen. Debemos de confiar en la oración como Jesús quiso que sus discípulos confiaran en la oración, hermanos. Hasta este momento vivían dentro de una burbuja los discípulos. Una burbuja en donde Jesús les proveía, donde Jesús hacía todo lo necesario para su provisión. Pero se llegaba la hora, se estaba acercando la hora. Hasta el momento Jesús va dirigiéndolos hacia la oración, mostrándoles cómo oraba. Él se levantaba temprano a orar y los invitaba a orar. Hasta el último momento los impulsó a orar. Estando esa noche antes de ser entregado, invita a sus discípulos para que oren y no pudieron orar, dice la Escritura. Y la Escritura nos enseña que fue muchas veces con ellos, 3 veces con ellos, a ver si estaban orando, y los encontraba dormidos. Es necesario que nuestras vidas sean vidas centradas en la oración. Muchas veces pedimos otras cosas. Pedimos al Señor la ropa que vestir, pedimos la comida para comer, pedimos el dinero para pagar la hipoteca o la renta, pedimos diferentes cosas que solamente son temporales, que un día se van a destruir. Y no, ¿cuándo fue la última vez que le pedimos al Señor: Señor, hazme un hombre o una mujer de oración? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros venimos delante del Señor y le dijimos: Señor, mi relación contigo no es lo que debe de ser? Ayúdame a ser una persona, un hijo tuyo, una hija tuya que se meta en la oración, que te busque, que te clame en oración. Hermanos, la oración sería central en la vida de los discípulos. Por medio de la oración y de la fe, el poder de Dios se iba a manifestar a través de ellos. Este es un punto importante, hermanos. Ellos no manifestarían su poder. El poder no es de ellos. El poder es de Dios. Ellos solamente serían instrumentos de Dios para manifestar el poder divino. No es el poder humano, hermanos. Si todo lo que profesas, todo lo que proclamas, todo lo que declaras, te dicen por allí, tú decláralo y reclámalo. Tú decláralo, profésalo y va a suceder. Y vemos, hermanos, personas que orando le ponen la mano arriba de otras personas. Señor, yo oro que las ventanas no sé qué del cielo se abran y que derrame, y va a tener y porque yo lo declaro en este momento. Y piensan que, hermanos, se han robado la gloria de Dios. Han pensado que el poder reside en ellos. Es verdad, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero muchas personas toman esta escritura que estamos leyendo el día de hoy como si fuera que el poder es del humano. El poder es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Y como Jesús oraba en el Getsemaní: Señor, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Ni Jesús mismo, siendo Dios, oraba al Padre reclamando y declarando ni decretando nada. Jesús pedía: y si fuera tu voluntad, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, decía Jesús. Ese es un ejemplo de oración para nosotros. No manifestamos poder que hay en nosotros. Debemos de tener fe en Dios. Y si vamos al versículo 23, hermano, dice aquí: cualquiera que haga esto. Cualquiera. O sea, no está hablando de que tiene que ser cristiano de mucho tiempo. No está hablando de que tiene que ser una persona con un título, un líder en la iglesia. Cualquiera, dice la palabra del Señor. Cualquiera que le diga a este monte que se mueva y no dude, sino que crea, sucederá, dice la Biblia. Jesús aquí está hablando, está usando de la hipérbole como una técnica de enseñanza. Pero esto no era que ellos tuvieran fe en ellos mismos, no. Hermanos, es verdad, decimos, usted puede decir: yo no le tengo confianza ni a mi sombra. Pues nunca le tenga confianza ni a usted mismo, hermanos.
En nuestro caminar, nuestra confianza está centrada en Dios. Intente un día de la semana, poner su fe en usted mismo. Y usted mismo se va a fallar a usted mismo. No podemos tenernos fe a nosotros mismos. Esto no era que ellos tuvieran fe en sí mismos. Esto no se refiere a la capacidad de creer que ellos pudieran demostrar tampoco. Esto es tener fe en Dios. Esto es saber que Dios todo lo puede hacer, hermanos. Tenemos a un Dios que es grande, un Dios que creó el cielo, la tierra, todo el universo fue creado por el aliento de su boca. Él habló y fue hecho. Él dijo, sea esto, y fue. Podemos creer en Dios. Podemos saber que si nosotros salimos afuera y el Señor le place a Él mover esa montaña que está enfrente de nosotros, una montaña física, si Él quisiera hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo. Esa es la fe que el Señor nos manda a nosotros a tener. Esa es la fe que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que debían de tener. Fe en Dios, no fe en sí mismos. El objeto de la fe es Dios. Porque cuando no se tiene fe en Dios, usted puede tener una fe en cualquier otra cosa, pero esa fe está muerta. Dios es el objeto de nuestra fe. Dios es la razón de nuestra fe. De Él depende nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice: por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Aquí está hablando de Jesús. Dios es el que resucitó a Jesús. En la Escritura también nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Jesús mismo dijo: yo doy mi vida, pero tengo la capacidad de volverla a tomar. Después de haberla dado, Él podía tomarla. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, son creyentes en Dios, dice 1 de Pedro 1. Que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Es el Padre que resucitó al Hijo de los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Vemos la creación, el Señor lo creó todo. Y tenemos fe que Dios lo creó todo. Pero sabemos y tenemos fe que Jesús resucitó. Nunca lo hemos visto físicamente. Nunca lo vimos físicamente. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él resucitó. Bienaventurados todos los que hemos creído, aunque no lo hemos visto. Y aquí en este cuarto hay personas que han creído en el unigénito del Padre. Nuestra fe es en Dios. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Jesús no se refería a que tuvieran fe en sí mismos, en su declaración, en su palabra, en su decreto, en su profesar? Porque Jesús en el versículo 25 dice: todo lo que pidan. Ese es el contexto. No tomemos palabras del Señor fuera de contexto y digamos: todo lo que usted declare con su boca, si usted lo cree, lo va a recibir. Y en el nombre de Jesús yo declaro que ahorita que salga de la iglesia, voy a abrir la cuenta de mi banco y voy a tener millones de dólares allí. No, eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Es tener fe en Dios. Y dice: todo lo que pidan. Somos los que estamos pidiendo, somos dependientes de Dios. Dios no nos pide a nosotros, Él no depende de nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Todo lo que pidamos en oración creyendo, Dios nos lo concederá. En Dios, es Dios quien lo concede. Y Dios escogió usar el medio de la oración para glorificarse. Hermanos, la oración es una herramienta tan, pero tan preciosa que el Señor nos dejó. Y una herramienta que no se usa de la manera como debería de usarse. Hermanos, el poder no es nuestro. El poder es de Dios. Todo lo que pedimos a Dios creyendo, Él lo concede. Pero también si está
de acuerdo a su voluntad. Aquí no dice, no tiene esa palabra, esa es la escritura que estamos el día de hoy, no dice y que esté de acuerdo a su voluntad, pero en la escritura lo menciona. Y la escritura es la mejor intérprete de la escritura. No podemos agarrar un versículo por aquí y decir, esto quiere decir esto, sin ver lo que la Biblia entera tiene que decir acerca de ese versículo. Por ejemplo, hermanos, 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. 1 de Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, Jesucristo nos dice que lo que pidamos creyendo que va a suceder, sucederá. Pero aquí también nos dice, y aquí unimos esta porción a lo que estamos viendo el día de hoy, de acuerdo, conforme a su voluntad. Que no se malentiendan estos versículos. Dios no nos está dando un cheque en blanco a nosotros. No le estaba dando un cheque en blanco a sus discípulos que lo que quieran, lo que a ellos se les antojara, nomás lo dijeran y iba a suceder. No está hablando de eso. Es de acuerdo a su voluntad. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, hermanos. Estos versículos, como ya dijimos hace unos instantes, han sido usados, malentendidos, mal interpretados, mal aplicados por el movimiento de la fe. El movimiento de la palabra de fe, como se le conoce. Este movimiento surgió a finales del siglo XX con un fundador que se llamaba E.W. Kenyon. Ellos dicen, decláralo, profésalo y te va a suceder, porque el poder de la vida y la muerte están en tu lengua. Esto no viene siendo más que un sincretismo, hermanos. ¿Ustedes lo que es un sincretismo? Cuando se agarra algo de la Biblia y se une con otras cosas que no son ni cristianas. Por ejemplo, el vudú es sincretismo. El vudú es hechicería mezclado con catolicismo. Y hay un país, hermanos, el país yo creo más pobre de este hemisferio, Haití, que está sumergido en el vudú, en la hechicería. Han mezclado la cristiandad, los elementos del cristianismo con la hechicería. Eso es sincretismo. Y cuando usted cae en esos errores, usted dice, yo lo voy a proclamar porque va a suceder, lo voy a decretar, yo lo voy a declarar. Eso es sincretismo. Eso es mezclar lo que la palabra del Señor está diciendo con otras cosas y filosofías del mundo. Hoy en día hay cristianos que han caído en este error, hermanos, que piensan que con solo declararlo lo puedes reclamar, y algunos van desanimados porque les enseñaron que podían decir esto, que podían hacer esto, y cuando no pasa, se desaniman. Recordemos, hermanos, que Jesús está usando una técnica de enseñanza llamada hipérbole, una exageración. No podemos tomar fuera de contexto las escrituras. El mejor intérprete es las escrituras, como ya lo dije. Imagínense nada más, hermanos, que la palabra del Señor dice, todo lo que pisare tus pies, mis pies serán míos. A lo mejor por eso algunos de ustedes no invitan al pastor a su casa. No es que pise aquí esta casa y el pastor llegue declarando y decretando y profesando, y aparte soy agente de bienes raíces. Una persona me decía recientemente, no me acuerdo quién, dijo, ahí está su casa, algo así. Y yo le dije, ya me acordé quién. Y yo le dije, bueno, pues dígame cuándo puedo pasar para ponerla en venta. Dije, no se dice así, se dice, aquí está su casa, pero no la venda. Imagínense, hermanos, todo lo que pisare la planta de mis pies. Eso fue algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?
No es algo que podemos nosotros, es que la Biblia dice, todo lo que pisare la planta de mis pies. Yo declaro que en este momento, y uno llega a una casa, ¿verdad? Y que va a comprar, porque esta casa va a ser mía, mete la aplicación y mal fundada su fe, de repente el banco le dice, negado. No tiene suficiente crédito, no tiene suficiente depósito para comprar esta casa. Hermanos, Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre. Esa es la clave. En mi nombre no solamente quiere decir en el nombre de Jesús, lo digo. Eso no quiere decir eso nada más. Esto, cuando dice en mi nombre, está diciendo que su voluntad está incluida en esa petición. En mi nombre es que la voluntad del Señor está allí. Todo lo que pidan en mi nombre, ahí está incluida su voluntad. Es algo sobre lo cual está de acuerdo. ¿Se acuerda cuando usted vivía en su rancho? Que ya no era, ya dejaba de ser rancho, que era ya como un pueblito, y que había una cooperativa o una tienda allí en el pueblo. Cuando usted iba a la tiendita y pedía que su mamá dice que si le fían 500 gramos de arroz, usted puede decir, mi mamá me mandó que si le fiaba a usted 500 gramos de arroz. ¿Por qué? Porque su mamá lo mandó a pedir esos 500 gramos de arroz. Usted empeñaba la palabra de su mamá porque su mamá le dio a usted la autorización, porque era la voluntad de su mamá que usted fuera a la tiendita a pedir esos 500 gramos de arroz. Entonces la persona que estaba ahí en la tienda, conociendo a doña fulana de tal, sabía que era una persona que pagaba y le entregaba a usted los 500 gramos de arroz. Usted había empeñado la voluntad, el nombre de su madre, para que le entregaran eso. Cuando Jesucristo nos dice todo lo que pidan en mi nombre, está diciendo todo lo que esté de acuerdo a mi voluntad, como ya también leímos en el pasaje, en el versículo anterior. Cuando pedimos, hermanos, pedimos confiando que Dios no solo puede hacer lo que pedimos, sino que es sabio para contestar de la manera como Él sabe que es mejor contestar. A veces el Señor nos dice no, a veces el Señor nos dice sí, a veces el Señor nos dice espérate un poquito más. Pero Él sabe, Él tiene la sabiduría para poder decidir qué es lo mejor para nuestras vidas, aún en aquellas cosas que nosotros decimos, Señor, pero es salud lo que te estoy pidiendo. Y el Señor te dice, no todavía. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor no me quiere sanar? Si el Señor claramente me ha prometido que todo lo que yo le pida en su nombre, ahí está la palabra, en su nombre, de acuerdo a su voluntad. A lo mejor es la voluntad del Señor que pases un tiempo más sufriendo esta enfermedad. ¿Para qué? Para que vayas confiando más en Dios. Para que si otras cosas no te han doblegado, a lo mejor la enfermedad es la que te va a doblegar tu corazón a inclinar tus rodillas delante del Señor y pedirle a Él. A lo mejor la enfermedad que estás atravesando es lo que el Señor va a usar para aumentar tu fe en Él. Cuando pedimos confiando que Dios no solamente puede hacerlo, sino que Él sabe cómo contestar. Pedir creyendo, hermanos, es creer que Dios es poderoso para hacer lo que pedimos. Thomas Cranmer, un teólogo y líder de la Reforma inglesa, dijo: la fe cristiana segura y viva no se trata únicamente de creer todas las cosas de Dios contenidas en las Santas Escrituras, sino también de una confianza ferviente en Dios, de que nos cuida y nos estima como un padre al hijo a quien ama. Esa es la fe que debemos de tener en Dios, una fe ferviente en Dios. Que Él puede hacer, que Él es capaz de hacer todas las cosas. Los discípulos estaban a punto de ser abandonados por Dios, porque Jesucristo iba a ser quitado de ellos. Debían aprender a depender de la oración mientras cumplían la misión que Dios les encomendaba. Hermanos, Dios debe ser el objeto de nuestra fe. Si creemos que estamos viviendo en fe,
La fe en nosotros mismos o en cualquier otra persona no nos aprovecha de nada. Una fe genuina cree en Dios fervientemente. Tengamos fe en Jesucristo, hermanos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tener fe es guardar los mandamientos del Señor. El Señor nos ha mandado amarnos unos a los otros como uno de ellos. Tener fe en Jesús es llegar a ser su hijo. El que tiene fe en Dios le cree a Dios, le cree fervientemente. Por ser el Día de las Madres, ¿cuántas madres en este día están orando y tienen peticiones en su corazón por diferentes causas? Algunos de ustedes llevan años orando por sus hijos. Y es una bonita oración. Queridas madres, sigan orando. Si el Señor no ha contestado su petición, sigan orando. Sigan depositando su fe en aquel que todo lo puede hacer. ¿Tienes un hijo encarcelado? ¿Tienes un hijo hundido en las drogas? Sigue pidiendo al que todo puede hacer. Sigue orando. ¿Cuántos testimonios no hay de personas que anduvieron perdidas, que el Señor levanta en contestación de una petición de una madre? Sigan orando. Dios las ama. Dios está al cuidado de ustedes y de sus hijos. Dios escucha sus peticiones. Dios mira sus lágrimas. Sigan pidiendo al Señor. No se cansen de pedir. El Salmo 62, versículo 7 dice: en Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Pidan a Dios que haga su voluntad en la vida de sus hijos. Versículos 25 y 26. La falta de perdón no es ejemplo de fe en Dios. Pareciera como que el Señor Jesucristo cambia de tema, ¿verdad? Dice el versículo 25: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará a sus transgresiones. La falta de perdón es un obstáculo de la fe en Dios. Si hemos sido perdonados por Dios, hermanos, podemos orar con fe en Dios. Pero no perdonar es contrario a lo que nosotros profesamos ser. Si usted póngase a pensar en la persona que más daño le ha hecho en su vida. Y si usted se pusiera a hacer una lista de cómo esa persona le ha dañado a usted. Ahora, imaginariamente agarre esa hoja y dóblela y póngala a un lado. Y saque otra hoja. Y empiece a escribir todas las veces que usted le ha fallado a Dios. ¿Cabrán todas esas veces en una hoja de papel? ¿Cabrán en una libreta de 100 hojas? El Señor Dios nos ha perdonado a nosotros. Y Dios no nos manda que hagamos algo que Él no puede hacer, incluso que ha hecho con nosotros. Él nos ha perdonado a nosotros. No perdonar es contrario al perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Te acercas a Dios sabiendo que Él puede conceder todas las cosas, sabiendo que Él tiene el poder para hacer todo, incluso para perdonarte cuando le fallas y le pides perdón. Pero si no perdonamos, estamos pidiendo algo que no
estamos haciendo? Estamos pidiendo algo que nosotros rehusamos a hacer. Hermanos, recordemos esa parábola de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Cuando otra vez ese Pedrito es el que pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y él, pensando tener la respuesta, dice: 7 veces. Y Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y algunos de ustedes dirán: bueno, yo soy bueno en matemáticas, a mí no me engañan fácil. 7 por 70 son 490. Entonces yo ya llevo perdonando a esta persona 489 veces. Usted ha perdido la cuenta, hermanos. Cuando usted perdona a una persona, usted pierde la cuenta. Usted ha perdido la cuenta de cuántas veces el Señor la ha perdonado a usted. Hemos perdido la cuenta. Lo que el Señor está diciendo, pues, perdona. Cuando llevas en el número 3, 4, 5, se pierde la cuenta. Tú sigue perdonando, así como tu Padre te perdona. Y el Señor Jesús habla de una persona que debía millones de monedas de plata al rey. Y esta persona fue traída a la presencia del rey para exigirle que pagara lo que debía. Y esta persona no tenía con qué pagar. Y la Escritura nos dice que el rey dio la orden que se vendiera a esta persona y a toda su familia para que se pudiera saldar la cuenta. Pero la Biblia nos dice que esta persona que debía millones de piezas de plata le suplicó, rogó clemencia. Y el rey lo perdona. El rey lo perdonó. Pero cuando salió perdonado, no solamente le dio tiempo, hermanos, le borró la cuenta. Le dijo: está bien, no me debes nada. Al salir de la presencia del rey, él encontró otra persona que le debía a él, a un amigo de él. Y este amigo le debía a él nada que ver, mucho dinero también, pero no le debía nada comparado a lo que este primer hombre le debía al rey. Pero el primer hombre, encontrándose a este otro que le debía, lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y de igual manera, este segundo hombre le pide clemencia al primero, le dice: por favor, no tengo que pagarte. Pero ¿qué hace este? Lo echa a la cárcel. No tiene clemencia de él, como se tuvo clemencia, como el rey tuvo clemencia del primero. Entonces el rey llama al que había sido perdonado por él y le dice: eres un siervo malvado. Y lo envió a la prisión para ser torturado hasta que pudiera pagar. Ahí estamos entendiendo que fue torturado por siempre, hasta que perdió la vida, porque no podía pagar. Eso es lo que hará el Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar, nos dice este pasaje de Mateo. Si no perdonamos, una pregunta: si no perdonamos, ¿estamos en realidad rumbo al cielo? Si nos rehusamos a perdonar, ¿estamos en verdad caminando rumbo al cielo? ¿El cielo es nuestro destino en verdad? Hermanos, nunca nos pareceremos más a Dios que cuando perdonamos, cuando sufrimos el agravio, cuando se nos hace un daño y nosotros perdonamos. Nunca nos pareceremos más a Dios que cuando perdonemos y amemos a la persona. Le devolvamos bien por el mal que nos ha hecho. Si no estás rumbo al cielo, no has tenido fe en Dios. Otra verdad, hermanos, que podemos ver de este pasaje es que para mantener una relación con nuestro Padre Celestial y de modo que Él escuche nuestras oraciones, no podemos cargar de nosotros una actitud vengativa y de falta de perdón. No podemos.
Nuestras oraciones son estorbadas. Incluso la palabra del Señor dice, si vienes a traer tu ofrenda y te recuerdas que algo tienes contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes y entregas tu ofrenda. Y esto no está hablando necesariamente de una ofrenda de monedas físicas, de dinero. Cualquier ofrenda que tengas delante del Señor, cualquier servicio que vayas a ofrecerle al Señor, el Señor dice, arréglate con tu hermano primero y luego vienes y entregas tu ofrenda, tu servicio. Creer en Dios es creer en su mandamiento, es ser obediente. Él nos manda a perdonar, nos manda a tener fe en su Hijo Jesucristo. Te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta mañana. Y que en este momento pongámonos a examinarnos si el objeto de nuestra fe en realidad es Dios. Quizás tienes una petición en tu corazón por la cual has pedido mucho tiempo y te estás cansando de esperar. Quizás has pensado en tu corazón, Él ya no me escucha. Tengo tanto tiempo preguntándole, pidiéndole, suplicándole, he derramado tantas lágrimas delante de Él y no me ha contestado. Sigue pidiéndole, sigue confiando que si hay un ser en existencia que nunca te fallará, ese es Dios. Puedes tener tu fe en Dios. Puedes confiar que Él hará las cosas de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es lo mejor que puede suceder. Aun cuando esa voluntad sea contraria a la voluntad que tú tienes. Aun cuando tú dijeras, pero es mejor que fuera así, que Él me concediera esto. Si Él dice espera, espera. Si Él dice que no, acéptalo, porque Él sabe lo que es mejor. Si Él dice que sí, dale las gracias, pero ante todo, en toda situación, glorifica su santo nombre. ¿Estamos practicando la verdadera fe en Dios? Si tenemos fe en Dios, hermanos, también perdonamos a los que nos han hecho daño. ¿Hay alguna persona que viene a tu mente en este momento con la cual estás sin hablar por mucho tiempo? Que en tu corazón hay una raíz de amargura que empieza a brotar. Pídele al Señor que arranque eso. Pídele al Señor que te ayude a perdonar. Esa es la voluntad de Dios. Pídele en su nombre, porque esa es la voluntad de Dios, que Él te ayude a sanar toda herida, que Él te ayude a perdonar toda ofensa. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Tú nos has perdonado, Señor, ayúdanos a perdonar, así como tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a poner nuestra fe siempre en ti, Señor. Que cuando nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, quiera guiarnos, desviarnos tras otros caminos, Señor. Cuando quiera este cuerpo, Señor, movernos a tener fe en algo y alguien más que no eres tú, Señor. Corrige nuestros corazones, corrige nuestras mentes. Arregla nuestros pasos, Señor. Que podamos seguir teniendo fe en ti. Tú eres el objeto de nuestra fe. Debes de mantenerte como el objeto de nuestra fe. Ayúdanos, Padre. Glorifica tu Santo Hijo, Jesucristo, en nuestros corazones. Señor, que tu Hijo sea creciendo en nosotros cada vez más.
mientras que nosotros vamos menguando, para tu gloria y para tu honra lo pedimos, Señor. Sé tú glorificado en nuestras vidas, Padre. En todo momento, Señor, para tu gloria lo pedimos. Si tú eres una madre que está aquí presente, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú quizás nunca dices a luz un hijo, pero has sido instrumental en la crianza de niños y has funcionado como una mamá, yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Te queremos decir a ti, madre, en esta mañana, que le damos gracias a Dios y le damos la gloria a Dios por tu vida. Quisiéramos orar por ti mientras que los jóvenes pasan allá al cuarto que está atrás para que se vayan preparando. Tenemos un obsequio para ustedes, madres. Todavía no, pero ya prepárense. Pueden salir, pueden irse al cuarto, pero esperen un momento. Madres, les damos gracias al Señor por sus vidas y queremos pedirle al Señor por ustedes en este día. Amén. Iglesia, ayúdenme a orar por estas mujeres. Yo veo que la hermana Araceli no se ha puesto de pie. ¿Quién más falta? ¿A quién más espero? ¿Hay algunas madres que están en los cuartitos? ¿Alguien más? ¿Alguien me puede ayudar a revisar? La hermana Karina no está en el cuartito con sus hijos. Si alguien le puede llamar, para que salga momentáneamente. La hermana, ¿quién? La hermana Guille. La hermana Sandra también. Pueden salir un momento, ya estamos por concluir. Agradecemos a Dios por la vida de una madre que se ha esforzado por poco tiempo, si tienen hijos pequeños, por mucho tiempo, si ya tienen hijos grandes con hijos también, nietos. Bendecimos al Señor, le damos la gloria y honra a Dios por haberles usado de una manera tan maravillosa. Hoy en día, hermanos, la sociedad enseña que el que una mujer sea madre es algo que no es prioritario. Pero la misma palabra honra a las madres. Y ese es un trabajo que cada uno de ustedes han hecho con mucho esfuerzo. No son perfectas. Seguramente cometieron errores en su crianza de sus hijos. Pero la gracia del Señor las mantuvo. Y fue la gracia del Señor las que le dio la fuerza para seguir adelante. Entonces, madres, en esta mañana oramos por ustedes y congregación, ayúdeme a orar por ellas. Amado Dios, te damos a ti gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien se ha manifestado en nuestras vidas, Señor, y quien nos ha mandado a honrar a nuestros padres, Señor, a nuestras madres específicamente. Y en este día, Señor, que se celebra el Día de la Madre, te pedimos, Señor, que tú seas honrado en los corazones de estas madres, Señor, que están puestas de pie en este momento. Señor, sea tu bendición sobre ellas, guiándolas, instruyéndolas, Señor, dándoles fortaleza, Señor. Cada momento de sus vidas, Señor, bendícelas. Señor, y aquellas madres que han pensado que ya su trabajo terminó después de haber criado a sus hijos, fortaléceles, Señor, mientras se enfrentan ahora a sus nietos. Dale las fuerzas, Señor, para seguir siendo esas madres, esas abuelas que honren tu santo nombre, Señor.
Y sobre todo, Padre, ayúdale a cada madre a poder dejar un legado de Cristo en sus hijos. Así como la madre y la abuela de Timoteo se esforzaron, Señor, por enseñarle las Escrituras a Timoteo. Y a través de estos instrumentos de su madre y su abuela, tú criaste, Señor, un Timoteo que fue útil para tu obra. Señor, ayúdales a entender, Señor, a cada madre en esta mañana, que la crianza de sus hijos no son solamente una crianza de ciudadanos de este mundo, sino que están criando a ciudadanos eternos. Y que su esfuerzo, Señor, debe ser enfocado en eso, de criar a estos niños para que un día lleguen a ser ciudadanos del cielo. Bendice sus vidas, Señor. Agradecemos a ti, Señor, por ellas en esta mañana. En el nombre de Jesús.